Con muchísimo gusto vamos a recibir al doctor José Ignacio Corceñac. José, bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, bienvenido. Recién llegado de Rocha. Recién Ayer llegado de de Rocha. madrugada llegué de Rocha. Bien, seguro me levantás el centro y yo cabeceo y entro con pelota y todo. Fue un acontecimiento muy especial. Sí, es hijo de José. Es hijo del doctor José Corceñac, del Constitucionalista. Es él por él mismo, porque ha tenido una larguísima trayectoria diplomática internacional y es licenciado en Derecho en México, ha revalidado, es doctor en Derecho en Uruguay y el currículum sería muy largo. Sé que a él no le gusta, pero a mí me gusta decirlo. Pero hubo un acontecimiento especial que involucró al doctor José Corceñac, a tu padre, ayer en Rocha. Es verdad, en el CURE se presentó la otra edición, creo que es la cuarta edición, del Tratado de Derecho Constitucional. Entonces, la universidad con la Fundación de Cultura Universitaria realizaron allí un homenaje y naturalmente yo no quería estar al margen, así que fui a participar de él. Y bueno, y transcurrió y tuve que volver porque las tareas en la Corte Electoral me están reclamando. Sí, por eso te agradecemos especialmente que hayas hecho un bachecito de 45 minutos, una hora. ¿Qué edad tiene Joselo? ¿Qué edad tiene el doctor? 91. 91. 91 tiene José. Joselo, del barrio La Valleja, como le decía mi padre. Así es. Mi padre tendría 103 ya a esta altura. Contemporáneo. Sí, Entonces. totalmente, sobre todo de la adolescencia y principios de la juventud. José lo vive en La Aguada y alguna vez ha dicho, no vengo más a Montevideo. Así es. Sigue inconmovible. No viene más. Bien, le mandamos un abrazo al doctor José Corceñac, si está mirando por allá, docente universitario de tantos y tantos abogados, que algunos son muy notorios. José lo siempre decía, la carrera no es cuando entras a la universidad, sino el día que te recibís. Ahí arranca la carrera, ¿no? Y otras tantas cosas que nos ha dejado, como aquel libro que, artículo por artículo, la Constitución explicada, ¿no? Que después hubo una nueva versión también, ¿no? Va a haber ahora, ¿Ah, sí? va a haber una nueva versión. ¿Quién? Con varios cuentos que va a incorporar también, además de... Bueno, buenísimo. De la Hablemos de las elecciones internas. Elecciones internas obligatorias para los partidos, no obligatorias para los ciudadanos. Así es. Yo quiero arrancar por esto último que yo decía. La Corte todavía, con respecto a lo de los allanamientos nocturnos, eso queda para resolver después de las internas, ¿no? La Corte, como en cada procedimiento plebiscitario o de referendo, emite un reglamenta y comunica a través de una circular. Nosotros todavía, hasta después de pasadas las internas, no vamos a ponernos a trabajar en ese reglamento, pero va a recoger los principios que siempre recoge. Ya tenemos un plebiscito por una reforma constitucional, que es el del 11 de la Constitución, que se hizo por el procedimiento de los 2/5, y vamos a ver si se llega al otro plebiscito que se están verificando las adhesiones por parte de la Corte Electoral respecto de la reforma de la seguridad social. Así que es probable, en este momento, lo planteable es que en octubre pueda haber dos plebiscitos de reforma constitucional, uno de iniciativa popular y otro por iniciativa de los 2/5 de la Asamblea General. Bien, y la la costumbre es que ya no hay más por sí, por no, ¿no? Es probable que haya una hoja sola. Vamos a ver, No está resuelto, obviamente. vamos a tener que resolverlo de manera que sea más claro y más fácil para el votante, ¿verdad? Y que queden más claras esas opciones, eso lo va a tener que discutir la Corte y lo va a resolver cuando resuelva esa reglamentación. Bien, vamos a estar atentos a los mensajes por si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo quiero arrancar por algunas preguntas puntuales. Muy bien. Tenemos en la mesa a Antonio Maeso, que cuando era funcionario público... Todas. Levantaste la mano siempre, desde 1989 hasta acá. Hasta acá, 84. En el 84 también. Sí. He sido funcionario de mesa, levantaba la mano y dice yo quiero ir y ha estado presidiendo mesas, o sea que... Eso Fui hasta fantástico. suplente de las tres cosas, todo. Eso es fantástico. Inclusive en algún momento que no me seleccionaron fui a pedir como voluntario y me tocó porque a veces ligás, pero otras veces La loma del Quino. más o menos. Ahora lo que ocurre habitualmente es que la Corte Electoral, que está informatizada y que tiene otros mecanismos y otra tecnología, hace que los funcionarios de mesa estén en ese circuito, de manera que no tengan que... mirá qué bueno. Claro. Y antes de que se vaya,
le voy a hacer una propuesta que vengo proponiendo desde hace unos 15 años, después le voy a comentar, así que... Bien, cerramos con eso. muy bien. Y Cerramos con eso. Jorge, ¿vos te conocías con José o no te conocías? Nos Jorge cruzamos, Sí, nos cruzamos. sí. En Hablamos algún por momento nos teléfono cruzamos. alguna vez, seguro. Sí, y en México creo que una vez estuvimos. También. En México. Así es. Pero Bien. con el que siempre recuerdo A José. al padre, Claro. a José, en cosas a favor y en contra, no era un No hombre de siempre carácter era- fuerte. José Lo no era, a mí me encantaba, es un eximio polemista, y Exactamente. seguro. En algunas cosas no podías discutir porque el artículo tal, el inciso tal, el esto, y te empezaba a sacar y te mataba. Digo, No, a él había que consultarlo, ¿Eh? Miguel. A él había que consultarlo, yo lo hice muchas veces. mil veces lo llamamos, todos los medios, 1000 veces. José, a diferencia de las elecciones nacionales, voy a hacer una afirmación, pero es una pregunta. En estas internas, la Corte no está obligada a poner las listas en el cuarto secreto. Así es. Entonces, esto no es De nada todas maneras, menor. Atención a todos los que porque la quieran ir a Corte, votar. claro, la impresión va a depender de lo que hagan los partidos políticos y las agrupaciones respectivas. Tenemos el 31 de mayo, venció el plazo para entregar las hojas electorales, de votación, que están siendo verificadas por la Corte. Algunas con observaciones van y hay que diseñarlas de vuelta, y apuros con las imprentas y demás. Eso es una cosa que las agrupaciones políticas conocen muy bien. Y estamos en ese proceso, si bien ya la mayoría están aprobadas y en firme, porque una vez que se solventan las observaciones que realizan las juntas electorales departamentales, hay un plazo de 48 horas en donde están publicadas, hay un plazo de 2 días, en donde se puede impugnar esas hojas. Estamos resolviendo los últimos recursos que se han planteado de impugnación, que han sido pocos, y están quedando firmes las hojas. Seguramente en total, porque en esta elección se vota. Eso te íbamos a preguntar, así que dale para Bueno, adelante. Entonces, ¿Qué se vota? Se vota el ODD, el organismo deliberativo departamental, y el ODN, el organismo deliberativo nacional, ambos con funciones electorales dentro de cada uno de los partidos. Es decir, si no se dan las hipótesis que establece la Constitución de que un candidato ya quede nominado en esta elección interna, que generalmente no se da, va a ser el órgano que determine quién va a ser el único candidato a la presidencia y determine la fórmula. Y lo mismo después para las elecciones departamentales con los intendentes. Los organismos deliberativos departamentales de cada uno de los partidos serán quienes determinen las candidaturas a intendentes de los departamentos. ¿Con qué documentación? Tengo 8000, ¿no? Pero para que la gente Está haciendo conociendo. las que vos sabés que la gente no sabe. Por eso. ¿Con qué documentación en esta oportunidad se va a poder votar? Bueno, se vota con la credencial cívica, como en el resto de las elecciones. En caso de que alguien no la tenga porque la perdió, pero conoce su número de credencial y su serie, va y en la mesa Va al circuito que le va al corresponde. circuito que le corresponde, dice que no tiene la credencial en ese momento y ya puede votar. Y no vota observado, es voto... No vota observado. Lo que puede ocurrir es que algún delegado o algún miembro de la comisión receptora de votos dude de la identidad de quien Diga, está yo creo votando. que Y creo que este no es. no, Claro. entonces podría determinar que ese voto fuera observado, pero no por el hecho de no llevar la Claro. credencial. ¿Cuáles son los votos observados que van quedando? Porque te siguen llamando a la radio, ustedes a la Corte, a la oficina electoral. ¿Hay voto observado interdepartamental? No, hace 400 años que no hay. No, eso no hay. No hay más. ¿Cuáles son los votos no hay observados más. que hay, por ejemplo? Bueno, por identidad, que es el que acabo de explicar, las personas que son discapacitadas motrices pueden votar en un circuito accesible dentro de la serie. Pues si le toca un circuito en el segundo piso y hay Y no ascensor. puede, bueno, se va a un circuito accesible de la serie y puede ejercer el voto y vota observado. Firmando una declaración de que tiene esa incapacidad, que puede ser permanente o transitoria. Una persona se quebra una pierna, bueno, no puede en ese momento. Eso está establecido por ley ya desde el periodo pasado. Las elecciones internas son las más complicadas. Antes de irnos de la Sí, CP, porque faltan votos observados todavía, perdón, Antonio. Falta, por ejemplo, los guardias, por ejemplo, de repente no les Los coincide. guardias encargados de la custodia,
que Y capaz está que en algún cada integrante de la circuito mesa también, ¿no? puede, y Sí. algún funcionario electoral que también puede votar Puede el votar. observado. La mecánica del voto observado ya todo el mundo la conoce, a lo mejor los votantes por primera vez no, pero bueno, van en otro sobre azul, en lo que nosotros en la jerga electoral llamamos los sobres azules. Esos no se escrutan en el escrutinio primario, esos recién se verifican en el escrutinio departamental o definitivo. Esta sí es. ¿Falta alguno o no? No, del no, observado? porque Están ahí. básicamente son Están ellos. ahí. Una cosa me queda. No existe me quedó más cerca este circuito, entonces no. voto observado No, acá. no. O sea, si vos te cuesta trasladarte dentro de Montevideo o del departamento y te olvidaste hasta el momento de hacer el trámite correspondiente en la corte, fuiste. Hay que votar donde te el toca. trámite ¿verdad? correspondiente es el traslado, ¿verdad? Claro. Que uno siempre está recomendándole a todo el mundo hagan el traslado. 5 años para hacer. Exactamente. Y ya terminó el plazo, exactamente. correcto. Y ya terminó el plazo de hacer el traslado. Terminó el plazo incluso de cara a las, a las a las departamentales del año, no, y a las departamentales del año Claro, que viene. porque recién en julio del año siguiente a las Claro. elecciones abre el periodo el periodo inscripcional. Así que eso quedó así. Quien fuera dado de baja, eso es importante, quien por no haber votado en 2 elecciones consecutivas haya salido del padrón, va a estar en un padrón auxiliar. Ajá. Y si vota en las internas queda rehabilitado. Ah, mirá Digo cómo. por si alguna gente que está viviendo en el exterior y que viene y tiene oportunidad de votar. ¿Y cómo se presenta? ¿O cómo... Se presenta con su credencial Sí. y ya queda, se le va a tomar el voto observado No, y ahí... pero él tiene que explicar que está en esa situación, digamos. Sí, simplemente porque ni tiene que explicar nada porque va a estar en un padrón. Ah, ok, auxiliar. perfecto. Así que no va a aparecer en Perfecto. el padrón del circuito y va a aparecer en un padrón Esta sí auxiliar. es una pregunta por la experiencia. Las elecciones internas son las más complicadas de Así todas, es. sobre todo Por por el lejos. escrutinio. El pero escrutinio es más difícil. es el más complicado. A esa veces les quería zafar. Sí. No, pero, mi pregunta es, ¿la Corte Electoral ha previsto, prevé, sugiere o algo para tener mesas para la cantidad de listas que vienen? Porque como no tiene los delegados son los que vienen a entregar las listas y uno tiene que parar la mesa, decir, tiene que controlar, inclusive porque muchas veces algunos Hay algún delegados vivo que rompe entran la de y se llevan la de otro. Esas cosas, además, aparte de ser un delito electoral, que lo es, que claro. está tipificado en la ley de elecciones, esas cosas pasan. Esas cosas o las rayan, o sea, O las y rayan, no, o y no rompen rayan la de mucho. arriba, agarran así y empiezan. Y el presidente de mesa tiene cada un periodo muy corto decir, aguantemos, y tiene que revisarla. O sea, mi pregunta es, la parte logística, ¿usted no se imagina lo que es ponerla todas las Hay listas más de 1000 arriba? listas, ¿no? Está en No, todo el no, país, es ¿no? algo que 3.000. esta mesa, 3.000. Hay más de 3.000. estas mesas no alcanzan. Pero en todo el país, mira lo que está Hay diciendo. más de 3.000, más de 3.000. Digo, ¿hay algo previsto y- para que eso? Bueno, sí, no, sí, es sí, insólito. sí Bien. hay, digamos, las juntas electorales, las oficinas electorales departamentales hacen una preparación de todo Ahí está. esto, revisan los locales, tiene que haber conectividad para la Claro. transmisión de resultados, Para en fin, la- sí. eso está muy Organizado. La verdad es que las elecciones llevan una logística muy compleja. Enormemente, es brutal, Y- es un elogio y bueno, y es para la parte Corte. del trabajo el que trabajo hace que la hace. Corte, las juntas electorales departamentales y las oficinas electorales departamentales en todo el país. Van a ser 7.105 circuitos, si no me equivoco, en esta elección distribuidos en todo el país. Sí hay previsión de Bien. eso, de que las mesas sean suficientes para. Es verdad que a veces se tienen que amontonar un poco. Habitualmente el votante, y esa es la experiencia que yo puedo atestiguar, porque ya tengo varias elecciones Claro. arriba, lleva su hoja. Sí, Habitualmente lleva su hoja de votación y es la recomendación. Claro, y las internas hay que Llévela llevarla para sí que o no sí. haya problemas. Exacto. De todas maneras, los delegados van a estar verificando Claro. que esas hojas estén provistas. Tenemos 31, ese es un dato, digo, porque como se cerró el 31 de mayo, es bueno darlo, hay 31 precandidatos a presidente en este momento y hay 18 partidos políticos. En realidad, estas son 18 Cayeron elecciones 5. distintas. Claro. Cayeron 5 partidos que estaban Cayeron 5 partidos por diversas razones, porque no pudieron renovar autoridades para el periodo electoral,
porque decidieron subsumirse a otro partido, que fue el caso del Partido de los Trabajadores, que va en Asamblea Popular, porque simplemente desistieron de participar de la contienda, y esta es una precondición para participar en octubre. Quien no comparece Claro. en la elección interna no puede presentarse en la elección Y es más, de el que octubre. comparece necesita 500 votos válidos. Así es, todavía puede haber bajas. Algún partido que no recoja 500 votos válidos No puede participar, no va a ¿no? participar en octubre. Exactamente. Tenemos mensajes de la gente, pero voy contigo, Sí. Fabián, y tenemos a Jorge por si quieres. No, hacer yo me alguna imaginaba, José, lo de justamente la complejidad de esa mesa con 3.000 listas, y uno piensa del pregunta. otro Ojo, lado. con 3 militas en todo el país, ¿no? No, Claro. 3.000 ya son en todo el país. 3.000 listas en todo el país, bueno, sí, pero va a ser una mesa Y sí, alta. en Montevideo hay más de 500, seguro. Eso, más de Seguro. 500 en Montevideo, la zafra de las imprentas, ¿no? Bueno, sí. Bueno, Eh, paréntesis, también. el periodista Martín Tócar, en Carve la semana pasada hizo un informe, no dijo los partidos y estuvo bien. Hay sectores de los partidos grandes que después que pase ese control de que se ponga y que esté válida, que esté otro, van a imprimir entre 3 y 5 millones de listas. Exacto. A eso voy, entonces, con ese dato. Una sola lista, ¿eh? Lo hablamos hace un tiempo también con el ministro Garchitorena, pero quiero conocer tu opinión. ¿Está lejos el Uruguay de poder pensar la posibilidad del voto electrónico? Por razones, si está lejos, porque sí, o si no está lejos, porque sí, también. Una consideración que yo creo que hay que hacer previamente. Para reformar la ley electoral se necesitan 2/3 en cada Cámara, y eso es bien importante. En segundo lugar, eso supone que tiene que haber un acuerdo de los partidos políticos para impulsar una reforma en ese sentido. Y una tercera consideración, los partidos políticos, hasta donde yo sé, no quieren modificar el sistema de introducir la papeleta dentro del sobre. No quieren. Por diversas razones. Por tradición, por seguridad. Fíjense que Uruguay es de los pocos países que vota metiendo la hoja de votación y no marcando, como en otros países, Sí, en que Estados Unidos. resulta... En muchos países, Ya México, sabemos lo que entonces, pasó cuando la Al Gore gente- perdió la elección. Sí. Entonces, por un lado hay una razón de certidumbre. Los sistemas electorales tienen que tener la confianza Eso, de los lo más actores importante. políticos. Eso es lo más importante. La Corte Electoral tiene que cuidar su prestigio, pero además tiene que ser confiable para el sistema político, para las agrupaciones políticas, que son las protagonistas de cada proceso electoral, y para la ciudadanía. Cuando empieza a generarse, yo por ejemplo me enojaba mucho en el periodo electoral pasado, porque sacaron una foto y la circularon por las redes sociales de una urna que se le rompió un precinto. Cosa que pasa a veces. Se rompió el precinto numerado y la comisión receptora de votos lo que hizo fue poner otro precinto y dejar la pero además- observación de que se... además tienen dos Bueno, precintos. los comentarios eran terribles. Sí. Bueno, Sí, sí, sí. esas cosas dañan. Claro. Los resultados tienen que ser acatados y solo pueden ser acatados si hay confianza en quien organiza las elecciones. Solo puede ser de esa forma. Nosotros tenemos ejemplos en muchos países en donde el acatamiento de los resultados electorales siempre es objetado, siempre Totalmente. se habla de fraude. Hay que cuidar Y acá no. enorme. Yo no quiero decir que no pueda existir en Claro. Uruguay un fraude. Puede existir. Ahora, que hay que dar las máximas garantías de confiabilidad, eso es tremendamente importante. Y nuestro sistema... ¿Podría poner en duda? Perdón. ¿El voto electrónico podría poner en duda una Bueno, cosa así? para los partidos políticos en este momento Sin no es duda. confiable. Eso Ok. es lo que yo quería decir como conclusión. Entonces, hay otro aspecto, digamos, aparte de esas consideraciones que dice, es que la hoja de votación es un instrumento de propaganda. Es una forma de hacer propaganda. Está bien. Además de la televisiva, de la comparecencia de los candidatos, la gente va y distribuye la hoja de votación para que vean quiénes son los candidatos y demás. Y eso es una cosa muy arraigada en el Uruguay. Entonces, sin perjuicio de que la cantidad de papel que se gasta y demás puede ser objetable, hay un tema de confiabilidad en el sistema que por ahora yo entiendo que no va a permitir que los partidos den un paso en ese sentido. Por otro lado, equipo que gana no se toca, ¿verdad? En el fútbol. Y nosotros creemos en esta forma de ejercer el voto.
creemos en esta forma de Totalmente. ejercer el voto. Salvo que sea el Chino Recoba, ¿no? Salvo que sea el team. Bueno, yo, Que cambia 7 después de ganar un partido. entonces, ¿O no, Bambino? es un tema, es una discusión, no es la única. Yo creo que el sistema electoral uruguayo tiene que tener la suficiente apertura para ir viendo lo que pasa en otros países para que no nos pasen cosas. Total. Yo creo en eso. Creo que no podemos ser autocomplacientes. Creo que es muy bueno el sistema electoral uruguayo, pero creo que nos faltan cosas por mejorar. Muchas, muchas. Creo que ahora que está el tema dirimiéndose, el proyecto de financiamiento, de financiación de los partidos políticos, que hay que reflexionar en eso, que hay que buscar la mejor forma de control de financiamiento de los partidos políticos, porque hay cosas que pasan en el mundo y no son descabelladas, y uno no puede suponer mirándose el ombligo y decir, no, acá en Uruguay. No, tenemos que pensar en perfeccionar siempre. ¿En qué hemos avanzado? Yo creo que en lo que hemos avanzado es la transmisión de resultados. Totalmente. Nosotros incorporamos tecnología y a las 2 horas del cierre de 2 horas y poco del cierre del horario de votación, ya están los resultados apareciendo en el sistema y cualquiera los puede El consultar. más fácil es la segunda vuelta, el balotaje. Bueno, ese es muy fácil. El otro son las elecciones de octubre. Ahora, El más difícil es este. ¿Este en 2 horas estará? No sé, no estoy seguro, no estoy seguro. Porque, como decía hace un momento, son 18 elecciones. Son 18 elecciones. Con 18 escrutinios por cada uno de los partidos y bueno. Bambino Vamos tiene con mensajes consulta de la gente. 598 dice, buenas tardes. Desde Ciudad del Olimar, soleado, pregunto si uno desea en las elecciones anular su voto y si desea votar un plebiscito, ¿este es válido o al anular, por ejemplo, las 2 listas de distinto lema, esto anula todo? Soy Bueno, Emilio. la anulación, a ver, dentro de una hoja de votación, primero, no puede haber un cuerpo extraño. Si uno mete una papeleta que no corresponda, anula el contenido del sobre. Anula el contenido del sobre. El plebiscito, repito, todavía no tenemos la reglamentación hecha, pero seguramente el plebiscito va a ir por cuerda separada. Pero eso no va a ocurrir en esta Correcto. elección interna. No va a ocurrir. Vamos a ver cómo determina el reglamento que se va a tomar el voto. Si en esta elección uno quiere anular el voto, puede hacerlo de varias formas. De algunas formas que son bastante desagradables, como meter cualquier porquería Una dentro del feta de sobre, mortadela. una feta de mortadela, como ya ha ocurrido y demás. Sí, pero eso con una lista adentro. Claro, Sí, porque si no es porque eso distinto. supone si no, Digo, no, porque tiene que si quedar no es claro. un voto en blanco, Porque si no, es un voto en blanco. No, No, tengo mi exactamente. experiencia. Exactamente. Si electoral. vos metés un objeto extraño, Si vos una metés hoja un de voto- afeitar nada más. o una feta de mortadela y no Ahí hay está. nada, Y no hay hay nada, nada, es no un voto en anula blanco. nada. Es No un voto en anula blanco. nada. Claro. Por Después eso. otra Y si lo pregunta. pone vacío también. El 710 dice, aún se pide la constancia de voto en papel. ¿Se piensa en sustituirla para los trámites? Gracias. digitalizar eso no estaría mal. A ver, no está mal, a veces nos piden nóminas de votantes Sí. y no votantes, pero en todo caso, nosotros nos ceñimos a la ley. Y es verdad que todavía se pide para algunos trámites y bueno, y habría que pensar en una forma informática. Las constancias de no voto se están pidiendo, se están expidiendo. Por ejemplo, en las elecciones universitarias se pedían La constancia. claro. Claro. Y bueno, sí, vamos a seguir avanzando en eso y probablemente sí se lo haga. No es el caso, repito, de la interna para cualquier persona que nos esté siguiendo, porque no es obligatorio el voto, Correcto. por lo tanto no se necesita constancia de haber emitido el voto. Jorge, ¿alguna pregunta? Fabián me quitó la pregunta y José lo Es así, explicó bien, Fabián. pero, sí, él es así, periodista. No, pero yo quiero, si me permiten, voy a hacer una observación. No una observación, voy a hacer una afirmación, no una pregunta, así como lo veo yo. A mi regreso del exilio en Venezuela, estoy tratando de recordar, acá cometo un error horrible, no recuerdo el nombre del representante del Frente Amplio en la Corte Electoral, la persona que yo... Y bueno, Penco fue en su momento, ¿no? Que sí es el Penco presidente fue- ahora, ¿no? Antes de... ¿Fue el que más años? Ah, sí, ya sé, es un apellido, o- Lezama. Ahí está, bueno, me no, alegro porque no soy... o era el único portugués que no- o era Madeira, Exacto, exactamente. Bueno, pido por disculpas ese lado esto, venía. José. Ya Pero no iba fallecido, a- ¿no? Sí, falleció. Cuando yo llegué, a mí me llamó la atención las características de la elección en Uruguay y a él lo consulté y me acuerdo
durante muchísimas veces como periodista tuve la oportunidad de conversar con él, en donde él explicaba por qué era confiable el sistema electoral uruguayo. Confiable, absolutamente confiable. Y cuando salí del país, por tercera vez, porque he salido varias veces, me dediqué a tratar de entender en los procesos democráticos por qué Uruguay tiene tanto prestigio. Y José, corrígeme si me equivoco, hay un prestigio enorme del sistema electoral uruguayo, en el mundo entero, más allá de algunas dificultades técnicas que uno pueda tener, es confiable, tremendamente confiable, y es reconocido por la mayoría de los países que le da responsabilidad al voto ciudadano para elegir las autoridades. ¿Es así o es que yo lo veo como una especie de uruguayismo mío desde afuera y me siento orgulloso del sistema ¿Sería electoral? Pesqueira en su momento el que tú decías? No. Pesqueira. Walter Pesqueira. Walter Pesqueira. Walter Pesqueira. Nombre Gracias, maravilloso. Miguel. Gracias, Sí, gracias, maravilloso. Sí, Pesqueira. me sonaba, viste que te dije a portugués o a gallego. Pesqueira, maravilloso. Sí, sí, un Walter. gran Yo, amigo. yo un gran Pesqueira amigo. lo tuve, perdón. Esto es una anécdota nada más. Trabajamos juntos con Miguel en radio, trabajamos juntos. Yo recuerdo cuando tenía alguna duda, digo, ¿a quién consulto? Él era amigo de Miguel. Muy Sí, amigo, muy amigo. Y Miguel me dijo, habla con él. Sí. Estas son anécdotas de periodista. No, porque Pero- además sabía y sabía. ¿no? Enormemente, era un Sí, conocimiento un tremendo, conocimiento. tenía de la ley electoral, cómo no, y además un gran amigo. No sé si me refiero a lo que él preguntaba. Sí, sí, adelante. Y sí, efectivamente el prestigio del sistema electoral uruguayo es muy grande. Nosotros viajamos al exterior, integramos misiones de observación, porque formamos parte de un organismo internacional que nos convoca muchas veces. Y es verdad que el sistema electoral uruguayo, y yo diría que no es gratuito ese prestigio, Exacto. que es una cosa que se construyó de una manera muy distinta a otros países. Por ejemplo, en la mayoría de los países los funcionarios electorales no son de ningún partido. Claro. Y en Uruguay es al revés. Claro. Los funcionarios electorales tienen que declarar su filiación. ¿Qué es lo que le permite al Uruguay eso? Que cada procedimiento electoral esté recíprocamente controlado por las fuerzas políticas. Los delegados, el papel de los delegados, que están en los circuitos, que están en las comisiones receptoras de votos, verificando que el proceso transcurra normalmente y si hay algo que no les gusta, van y lo plantean. Eso es muy importante, es básico y es una de las garantías evidentes del sistema. Y por otro lado es un sistema muy minucioso que permite un control de todos los actos y, en fin, de repente hay la impugnación de una hoja y la gente puede quedar no satisfecha con lo que resolvió la Junta Electoral Departamental o la Corte Electoral en la alzada, en fin, puede ocurrir eso. Pero hay un entrecruzamiento de controles entre los miembros de la Corte Claro. Electoral, pero también de todos los funcionarios. Totalmente. Fíjense, son los únicos funcionarios públicos que tienen obligación de declarar su filiación. ¿Cómo está el conflicto con los trabajadores? Bueno, es un tema que de alguna manera es recurrente y hay una discusión conceptual ahí atrás. En el año 2017 se optó entre los trabajadores y la Corte Electoral, yo no integraba la Corte Electoral en ese momento, por componer lo que se llamó el nuevo sistema retributivo, que salió por ley, por una ley, una rendición de cuentas. ¿Eso qué suponía? Hacer una bolsa con todo lo que se pagaba de horas extras en los periodos electorales y lo demás, y distribuirlo en el salario. Es decir, se incorporó Era como como una partida distinta del salario, pero quiere Una decir que especie de eso aumento mensual. supuso un incremento importante en los sueldos de los funcionarios de la Corte Electoral. Entonces, cada vez que la contrapartida de eso es que en periodos electorales, en función de una reglamentación, se podía prolongar el periodo de trabajo. Los funcionarios electorales trabajan 6 horas, habitualmente. Pero en los ciclos electorales, en el primer mes, en el segundo mes y en el tercer mes anterior a cada elección, se puede incrementar el horario de trabajo. En la plataforma reivindicativa, una de las cosas que con más énfasis pide el sindicato es que se determinen los objetivos y se planifique en función de esos objetivos. Y la posición de la Corte es que los objetivos están en la Constitución y la ley, hay que hacer las elecciones, y los pasos sobre las tareas que hay que realizar están en las leyes. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay un plazo para
recibir hojas de votación. Hay un paso para tramitar los recursos y hay un plazo que se tiene que cumplir. Entonces, esa es una discusión conceptual que está en la base de los planteos que ha hecho el sindicato últimamente. Pero no está en riesgo la elección. No, por supuesto que no está en riesgo. Ha habido algunas medidas, no hemos tenido grandes distorsiones. La elección se tiene que hacer. La pregunta tuya, Antonio, que quedaba pendiente, ¿murió con la pregunta del voto electrónico? No murió porque te diría que hasta complementa, pero no quiero dejar previamente de hacerte este comentario porque el señor Preve pone en las redes algo que yo quisiera que tú me lo aclararas, pues no lo entendí. Y dice, Corte Electoral incautó computadora funcionaria del organismo que copió y pegó el nombre y la firma de una mujer que para ingresarla en la lista de Andrés Ojeda del Partido Colorado. La funcionaria fue trasladada a oficina. Más detalles, no sé cuáles serán los detalles. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. Primero hay que explicar qué es lo que son los consentimientos. En las elecciones internas, cuando se presentan las nóminas de candidatos y después cuando se presenta la lista, es decir, la impresión de esa nómina de candidatos para la ODN y el ODD y el precandidato a la presidencia de la República, se solicitan los consentimientos. Es del Senado un formulario y una firma de cada uno de los candidatos. ¿Por qué es importante esto y por qué solo en esta elección se pide? Por una disposición constitucional. Quien comparece, dice la Constitución, por un lema en las elecciones no podrá comparecer en las elecciones nacionales y departamentales por un lema distinto. Es una norma de protección a los partidos políticos que se instauró en la reforma del 97. ¿Sí? Entonces, el consentimiento se pide para que haya voluntad de integrar. Podría pasar que yo, por ejemplo, quisiera ser candidato edil en el ciclo electoral, pero me hacen la firma o aparece mi firma, aparezco en una nómina y cuando voy a registrarme para la elección de octubre, me dicen, no señor, usted no puede ser candidato porque ya compareció. Bueno, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, es verdad que llueven todas las papeletas con los consentimientos, que las juntas electorales hacen un control rápido y en este caso lo que ocurrió es que una funcionaria electoral de otra afiliación apareció en una hoja y dijo, yo no firmé este consentimiento. Y en función de eso se dispuso, saltó porque era una funcionaria electoral, entonces vio su nombre se sabe lo que votaba, y miró ¿no? la credencial, sí, porque tiene su filiación, ella la declara. Exacto. Entonces digo, yo aparecí en esta lista y yo no presté mi consentimiento, yo no pertenezco a este partido y demás y no tengo nada que ver con este partido. Entonces, lo que pasó es que se dispuso una investigación administrativa, efectivamente. Yo no voy a hablar mucho más porque justamente está la investigación administrativa en curso y se resolverá. Puede haber ocurrido una confusión, puede haber habido algún traspapelamiento o puede haber habido alguna actitud indebida para completar ese consentimiento. Tengo que cerrar contigo. Sí, complementariamente, justamente, porque yo estoy con los partidos políticos, no al voto electrónico en Uruguay, me parece que la certeza que da Uruguay, mañana un candidato en Uruguay gana por 5.000 votos y no hay nadie que lo discuta. Y para mí eso es un valor importantísimo. De hecho, tiene mucha relación por mi rechazo al voto consular y epistolar, que tiene mucha relación con esto. Pero no me voy a meter en ese tema. Lo propuse hace mucho tiempo y esto es, teniendo en cuenta que los escrutinios en las votaciones es lo más complicado, porque recibir, marcar, anotar en la planilla y demás es un tema administrativo. Donde está el posible error o las complicaciones, donde uno, si le toca a algún secretario que no es muy ducho y después tenés que estar cerrando y tenés una diferencia, bueno, eso es la calentura que me ha agarrado. No está escrita, pero bueno, arrancar de cero. no, tenés que, claro. Nos ha pasado. Y claro, y es así. Mi propuesta fue hace mucho tiempo, inclusive lo hablé con un ministro, ¿por qué las hojas de votación no se les carga un código QR, un código de barras? Y al ser un código de barras, cuando uno está haciendo el escrutinio, hace pic. Y el sistema, esto no es voto electrónico, vuelvo a decir, entiendo. Esto es el escrutinio. Un código QR en la hoja de votación. Un código QR en la hoja de votación, que obviamente hay muchos sistemas. Puede haber una hoja de votación que no lo lea, la Corte Electoral tiene que tener la hoja corroborada con los delegados presentes, hace pic
y automáticamente las elecciones estarían en una hora están hechas. No le digo, ¿sabe? Cuando yo lo propuse me dijeron, en este momento acabamos de invertir $4 millones en las tablets, cuando aparecieron las tablets. No es momento para esto porque no tenemos que... Yo se lo dejo planteado. Porque Es eso así. es, Tenemos Que varios lo recuente una requerimientos. computadora rápidamente. Claro, es que las elecciones en una hora las tenés después de que se cierran las mesas. ¿Y cuánto vas a cobrar por esa idea, más o menos? No. Pero yo se lo dejo planteado. Bien, Se lo recojo el dejo planteo, recojo el Bien, planteo. tenemos rapidito para cerrar, José. Poneme, por favor, Diego, la página de la Corte Electoral. Corte Electoral, en realidad esto te va a llevar a, estoy mirando acá, te va a llevar a, acá lo tengo, ¿Dónde hace clic? te va a llevar a www.gud.ui/corte-electoral. Pero ponen Corte Electoral en Google todo junto con las 2C y entonces eso les va a llevar a la página de la Corte Electoral. Donde hace clic, ahí arriba, donde dice Elecciones. Elecciones internas, ahí está. Y te salen los circuitos. Acceder. Ahí está. Y bajás un poquitito y ahí tenés buscador de padrón. Ahí mismo, cliqué ahí en buscador de padrón. Y ahí ustedes pueden ingresar allí por credencial y serie y les va a salir dónde votan. Más fácil que eso para saber dónde votan. Espectacular. Imposible. Espectacular. Repito, ponen en Google lo más fácil es Corte Electoral con las 12. Corte Electoral, todo junto y los va a llevar a esta página de Porque presidencia. la interna se modifica. A mí, por ejemplo, yo me fijé y me toca muchísimo más lejos de lo que me toca habitualmente hace no sé cuántas elecciones. ¿Por qué se da eso? A ver, la Corte Electoral tiene que buscar los locales que están disponibles. No siempre están disponibles. Y a veces hay que hacer cambios, incluso cambios de último momento. Que nosotros tratamos de que no ocurra eso. Claro. Porque eso supone un desconcierto para el votante, que entiende que tiene que planifica una ida a un sí. lugar. De todas maneras, el radio dentro del circuito es bastante respetado. Es muy difícil que a uno No, le a mí toque me- muy a mí- lejos de su a mí me domicilio. Es mataron. muy difícil, es Ah, muy me difícil. mataron. Llegaste Pero mal. puede ocurrir, puede Sí, sí. ocurrir. Doctor José Corseña. Llegaste mal. Gracias por este tiempo. Bueno, José. con mucho gusto. Yo espero que la gente vaya a votar en el 30 de junio. Yo sé que estamos en plena Copa América. Hubo hasta planteos de moverlo, Sí, de sí, esa sí. elección, porque Pero no. por 2/3. No. Bueno, Uruguay pero juega el una primero. Seguro. ¿no? Uruguay juega el 1 de julio con Estados Unidos, así que ya. No, pero además sí, podemos ir a Copa votar América, y- que vamos a suponer que hay 2 partidos. Eso son 3 horas, digo. La hora de votación es de 8 a 19:30. El que no quiere es El que no quiere que no vaya, pero. Me quedó solo una duda. ¿Observadores internacionales va a haber? Bueno, Uruguay en su legislación no los contempla. Ajá. Hay algunos países que no contemplan. Lo que sí hay son invitados internacionales. Nosotros Expertos, normalmente invitamos a jerarcas de organismos electorales de la región. Claro. Normalmente tenemos una delegación más o menos nutrida de gente que presencia el ciclo electoral, Claro. que es muy bueno, y es muy buena la observación Hay electoral países donde también. esto es un lío gigante, ¿no? Yo No es el caso les de cuento, Uruguay. no sé qué tiempo tengo, pero si no Un les cuento minuto. un minuto. Bueno, en las elecciones del 19 estábamos con los observadores internacionales y cuando vieron que la diferencia era la que fue, me preguntaban cómo hacían para irse al hotel. Yo les decía, miren, váyanse, ahí están los transportes, pero ¿y no tendremos un problema en la calle? Le digo, no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque en otros países a veces sí hay problemas, y sobre todo cuando cercan el local donde están transmitiendo los datos y demás, hay un escándalo. Y a mí me hizo Está mucha buena, gracia. está el buena la planteo. anécdota. En Uruguay esas cosas, por suerte, no pasan. Muy bien. El doctor José Corseñac, ministro de la Corte Electoral. Gracias, José. Muchas gracias.